Hola, vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 que cayó en la convocatoria extraordinaria de julio en Galicia. Opción A. Vamos con el primer ejercicio, que es un ejercicio de álgebra y me piden dos cosas. En el primer apartado, despejar x en la ecuación matricial x por a más b igual a c, sabiendo que a tiene inversa, es una matriz invertible, es decir, que tiene inversa. Bueno, este es muy sencillo. A ver, partimos de la igualdad que nos dan y tenemos que despejar la x, así que la b que está sumando pasa restando a la derecha y la a que multiplica a la x por la derecha la vamos a hacer desaparecer multiplicando por la inversa de a, puesto que existe la inversa. Me dicen que a es una matriz que tiene inversa, así que multiplico por la derecha de a y de la misma manera que multiplico por el primer miembro por la derecha, tengo que multiplicar el segundo miembro, c menos b, también por el mismo lado, por la derecha. Entonces me queda que x por a menos 1 es x. Y aquí en la derecha me quedaría c menos b por a menos 1. Entonces esto, de esta forma ya me queda despejado x. Cuidado que si me multiplicáis a menos 1 a la izquierda sería incorrecto, estaría mal. Porque aquí hay que tener en cuenta que el producto de matrices no es conmutativo. Eso siempre es así. Bueno, con lo cual tenemos el apartado A resuelto. Vamos con el apartado B. Ahora se trata de averiguar x de forma que se verifique la igualdad de la que hemos partido en el apartado A. Entonces, como x ya la hemos despejado, lo único que tenemos es que calcular x teniendo en cuenta su valor. Así que vamos a hacer lo siguiente. X vimos ya que era c menos b por a menos 1 y escribimos c menos b, escribimos aquí entre corchetes, reproducimos la matriz c, le restamos la matriz b y multiplicamos por a menos 1. Bien, a menos 1 todavía no lo hemos calculado, que es el siguiente paso, es lo que tenemos que hacer a continuación. Para hallar la matriz inversa, lo primero que tenemos que calcular es el determinante de la matriz. Y el determinante de a es una matriz cuadrada de orden 2, es 2 por 4, diagonal principal, menos 1 por 3, diagonal secundaria, 8 menos 3, 5. Tengo el determinante. A continuación, obtener la matriz adjunta de a. La matriz adjunta, recordar cómo se hacía, que es eliminar, ir tomando los elementos uno a uno de a, ir eliminando la fila y la columna donde se encuentran y se obtiene el determinante de lo que me queda. Por ejemplo, para el 2 eliminamos la columna del 2 y la fila del 2 aquí en A y me queda 4, que sería el elemento que se obtiene. Hay que tener en cuenta los signos siempre en el adjunto. Aquí cuidado, el signo siempre cambia de signo cuando la posición del elemento es en fila y columna, la suma de la fila y la columna es impar. Si la suma de la fila y la columna es par, entonces el signo se mantiene. Por ejemplo, aquí en el fila 2, columna 2, que es el 4, eliminamos fila y columna y me queda 2. Y se mantiene el 2 porque estamos en fila 2, columna 2, es decir, suma par. Bueno, esto ya lo tendremos que saber hacer de clase sin cometer errores. A continuación, la traspuesta de la adjunta. La traspuesta es simplemente cambiar filas por columnas o columnas por filas. Aquí lo tenemos. Y por último, la matriz inversa. La matriz inversa es coger la traspuesta de la adjunta, que es la última que hemos obtenido aquí, y dividirla por, en este caso, 5, por el determinante. Como me van a dar fracciones, me va a dar 4 quintos, 1 quinto, 3 quintos, etcétera, yo la voy a dejar expresada ya de esta manera, indicada de esta forma. No voy a dividir todo por 5, que sería otra forma de indicarla, sino que la voy a dejar así, porque la voy a utilizar ahora para ser multiplicada, y es más cómodo multiplicar con números enteros que multiplicar con números fraccionarios. Bueno, pues entonces ya tengo a menos 1. Me voy aquí, a la expresión que estaba tratando de averiguar, que era la que contenía menos 1, que era despejar x, y hago la resta y multiplico por a menos 1. Bien, la resta de estas matrices 3 por 2 es una nueva matriz 3 por 2, que sin pararme veis que me da esta matriz que tengo aquí, al restar estas dos. Bien, sería el resultado de este corchete. Multiplicado por a menos 1. A menos 1 quedamos que era 1 quinto por esto. Bien. Y ahora multiplico el escalar, que es 1 quinto, que está por aquí multiplicando, puede salir puede ponerse delante, y multiplicamos las dos matrices que me quedan, que son una matriz 3 por 2 y una matriz 2 por 2. El resultado me va a dar una matriz 3 por 2. Y recordar el producto, menos 1, 1 por 4 menos 3, menos 4 menos 3, menos 7, etcétera. Bueno, entonces aquí me queda el resultado del producto de estas dos matrices y el 1 quinto, que es el escalar, multiplicando.
Que podemos pasar todo dividiendo por 5, también es una opción a la hora de presentar el resultado final. Bueno, pero yo lo dejaría así y aquí acabaría el ejercicio. Segundo ejercicio. Estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos relativos de la función x cuadrado por logaritmo neperiano de x. Como siempre, que me pidan un estudio algo particular de una función, asíntotas, crecimientos, concavidad, etcétera, lo primero que tengo que tener siempre, aunque no me lo pidan, es el dominio, porque es donde voy a trabajar, sobre el conjunto que voy a trabajar. Entonces, el dominio de esa función para x al cuadrado es todo r, porque es un polinomio, pero el problema lo tengo para el logaritmo de x. El logaritmo solamente está definido para los valores positivos, así que el dominio de esta función son todos los valores positivos, desde 0 hasta más infinito. Bien, una vez que tengo el dominio, vamos a estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Para eso necesito la derivada, y la derivada es la derivada de un producto. Y la derivada de un producto es la derivada del primer factor, que es 2x por logaritmo sin derivar, por logaritmo de x, que aquí lo tengo, 2x por logaritmo de x, más x cuadrado sin derivar, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 partido por x. Ahora bien, x al cuadrado por 1 partido por x es x. De ahí me quede más x. Voy a ver dónde están los puntos críticos de esta función. Los puntos críticos son donde se anula la derivada. Y esta derivada es igual a 0. Y voy a ver dónde se anula. Voy a resolver esta ecuación. Saco factor común a x, que multiplica 2 logaritmos de neperiano más 1. Y aquí hay dos soluciones para esta ecuación. Una solución es x igual a 0, que no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque x igual a 0 no está en el dominio, por tanto, esta la descarto. Y la otra es 2 logaritmo neperiano de x más 1 igual a 0. Y 2 logaritmo neperiano de x más 1 igual a 0, despejo logaritmo neperiano de x es menos un medio. Si el logaritmo de x es menos un medio, sabemos que la x es e elevado a menos un medio, la exponencial, que es la inversa del logaritmo. Entonces, esto lo tenemos que saber, x igual a elevado a menos un medio, que es lo mismo que 1 partido por raíz de. Bien, lo podemos dejar así, como potencia, o lo podemos dejar como expresado en forma de radical. Hay incluso quien lo puede escribir como raíz de partido por e, haciendo radicales aquí. Bien, y el x igual a 0 dijimos que no nos sirve, o sea, eso lo descartamos. Bueno, pues entonces ahora ya sobre el dominio, que es desde 0 hasta más infinito, marcamos los puntos que anulan, los puntos críticos, que en este caso el único que hay es 1 partido por raíz de. Y este punto crítico me determina estos dos intervalos. En estos dos intervalos voy a ver cuál es el signo de la derivada. Entre 0 y 1 partido por raíz de ya lo he calculado con la calculadora y aproximadamente es 0,6 y pico, así que yo puedo tomar aquí entre 0 y 1 raíz de un medio, 0,5, un medio, y calculo la derivada en un medio. Y la derivada en un medio, voy a la expresión de la derivada, es 2 por un medio, que es 1, por el logaritmo de un medio. Entonces me queda el logaritmo de un medio más x, en este caso, un medio. Bien, y haciéndolo utilizando calculadora, por supuesto, para calcular el logaritmo, pues al final me va a quedar un valor negativo, que es lo que me interesa saber, si es negativo o positivo. No, el valor real no me interesa, solo me interesa el signo. Así que la derivada es negativa. Si la derivada es negativa, eso quiere decir que en este intervalo la función decrece, la función f, porque el signo de la derivada es menor que 0. Entre 0,6 y más infinito puedo tomar el 1. Pues tomo 1 y calculo el signo de la derivada en 1. Y el signo de la derivada en 1 es igual a 2 por logaritmo de 1, que es 0, más 1. Entonces es mayor que 0. Si es mayor que 0, la función crece. Ya tengo entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La función decrece desde 0 hasta 1 partido por raíz de y crece desde 1 partido por raíz de hasta más infinito. Bien, ¿dónde cambia de decrecer a crecer? Cambia en 1 partido por raíz de. Eso quiere decir que en x igual a 1 partido por raíz de hay un mínimo relativo. Bien, ya tengo entonces estudiado el apartado A. Vamos con el apartado B. Y el apartado B me da una situación geométrica, me da un sistema de ejes cartesianos, me dice que consideremos un triángulo, de forma que sus dos vértices son el 0, 0 y el punto 1, 3. Aquí tenemos dibujado en el 0, 0 y el punto 1, 3, que está aquí, que sería el punto B. Yo le he llamado B en el dibujo, en el enunciado le llama P. Bueno, aquí cambio un poco la notación. Y me dice que uno de sus lados está sobre el eje de las X, aquí lo tengo. Y el tercer vértice, el que me falta, me dice que está en la tangente que
de a la curva y igual a 4 menos x cuadrado, que es la curva que está dibujada en azul, pasando por el punto 1, 3, pasando por B. La tangente es esta recta ahí dibujada y el punto C está sobre esa recta. Bien, por supuesto está sobre esa recta y sobre el eje de las X, por la construcción que hemos hecho del triángulo. Bueno, pues lo que me pide es saber que averigüe las coordenadas del punto C. Bueno, las coordenadas del punto C es la intersección de la tangente en el punto B a la curva y el eje de las X. Pues lo primero que vamos a hacer es la ecuación de la tangente a la curva igual a 4 menos x al cuadrado pasando por el punto B. Ahora la función con la que tenemos que trabajar es 4 menos x al cuadrado. Aquí está. Y sabemos que la ecuación de la recta tangente a la gráfica, la ecuación, si conocemos el punto y la pendiente de la recta, ya tenemos la ecuación. Y la ecuación de la tangente en este caso es y menos f de 1, porque estamos trabajando en el punto 1, x igual a 1, igual a f' de 1, que era la pendiente de la tangente. Recordar que la derivada en el punto es la pendiente de la recta tangente a la ecuación en ese punto, o la función, perdón, en ese punto, por x menos 1. Bueno, entonces f de 1 es 3 y f' de 1 es menos 2x en 1 menos 2. Entonces aquí me queda y menos 3 igual a menos 2 por x menos 1. Despejo la y y me queda la ecuación de la recta. Ya tengo la ecuación de la recta. Y ahora entonces para hallar el punto, el tercer vértice, es intersecar la recta y igual a menos 2x más 5 con el eje de las x que es igual a 0. Bueno, pues resolviendo este sistema y ya lo tengo despejado y despejo x y x es 5 medios. Así que el punto, el vértice que estoy buscando es 5 medios 0. Bien, y luego me pide que dibuje el triángulo. Bueno, está aquí, calcular por separado el área de las dos regiones en las que el triángulo queda dividido por la parábola. A ver, aquí se ven las dos regiones, una más grande y una más pequeña. Vamos a ampliar el dibujo, aquí está. Y entonces se trata de averiguar estas dos regiones. Yo lo que voy a hacer es empezar por a calcular la región pequeña, digamos la más pequeña de las dos. Y si observáis esto, tengo que es el área, esta región pequeña sería el área de la mitad, no es la mitad exactamente, pero sería el triángulo rectángulo que va desde B hasta su proyección hacia la derecha. Y eso sería esa área por integral sería la integral desde 1 hasta 2,5 de la función que está por encima, que es la recta, menos 2x más 5, partido por la que está debajo, que en este caso es el eje de las x, es 0. Entonces quedaría esta integral definida, sería el área del triángulo, pero sería el área del triángulo desde el triángulo B, proyección de B sobre el eje de las x y C. Sería ese triángulo. Y a ese le vamos a quitar la integral desde 1 hasta 2 de la función ahora que está por encima, que sería la función 4 menos x al cuadrado, menos la que está por debajo, que sigue siendo el eje de las x, y ya está, quedaría así. Entonces, este sería el área del triángulo, del trozo pequeño de la división. Y vamos a hacerla. Sería menos x al cuadrado, la integral de menos 2x más la de 5x entre 1 y 2,5 y aquí 4x menos x al cubo partido por 3 entre 2 y 1. Aplicando la regla de Barrow y teniendo en cuenta el menos que tengo aquí delante, me queda todo esto. Aquí este primer paréntesis se obtiene sustituyendo la x por 2,5, luego menos, y ahora este paréntesis sustituyendo la x por 1 aquí, y ahora menos. Esto se sustituye por 2, la x, y más, porque aquí quedaría menos con menos, y este más, y sustituyendo el 1 por x. Entonces, haciendo todas estas operaciones, sumas y restas, 0,5833. Esta unidades cuadradas sería el área que me queda aquí, esta área estrecha. Y para hallar la otra área, no lo voy a hacer ya por integrales, porque si no tendría que calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto B, que si bien es fácil de calcular, no lo hago por diferencia. Es decir, el otro trozo del área sería el área del triángulo, que es muy fácil, porque el área del triángulo es base por altura, partido por 2, es decir, la base es 2,5, la altura es 3, ese sería el área. Y a esa área le resto el área pequeña, 0,5833, aquí está. 2,5, que es la base por la altura, por 3 partido por 2, que es todo el triángulo, menos lo que me ha dado el área anterior, y la hago la resta y ya me queda 3,1667 unidades al cuadrado. Bien, pasamos al siguiente ejercicio,
que me dice que estudie la posición relativa de los planos π1 y π2 en función de m. Bueno, la posición relativa de los planos viene determinada por la proporcionalidad de los coeficientes de la x y z. Entonces, si estas tres igualdades, es decir, yo cojo el coeficiente de x, que es 1, el de la y, que es m, el de la z, que es 1, y el término independiente, que es 2. Y lo divido, cada uno de ellos respectivamente, por los coeficientes del otro plano, en el mismo orden, m, 1, 1 y m. Si se producen estas tres igualdades, los planos son coincidentes, son el mismo plano, porque la ecuación es la misma. Si me falla la igualdad con el término independiente y las otras se conservan, son paralelos. Y si me falla alguna de las dos primeras igualdades, alguna o las dos, o una o ambas, entonces los planos son secantes, se cortan en una recta. Pues entonces vamos con la primera igualdad, que es 1 partido por m igual a m partido por 1. Esa primera igualdad obtenemos que m al cuadrado igual a 1, entonces tiene que ocurrir, la casuística en aquí es que m sea más menos 1. A ver, entonces voy a estudiar por separado estos dos casos. ¿Qué ocurre si m es 1? Bueno, si m es 1, aquí ¿qué me queda? Me queda 1 es a 1, como 1 es a 1, como 1 es a 1, pero como 2 es a 1, no. Entonces me falla esta igualdad. Eso quiere decir que los planos son paralelos. Planos paralelos. Si esta igualdad se mantuviera, serían coincidentes. M igual a menos 1, ¿qué pasaría aquí? Pues que se mantiene la primera igualdad, pero la segunda igualdad ya no se mantiene. Por tanto, si falla una de estas dos primeras igualdades, quedamos que los planos se cortaban en una recta. Y me queda el caso distinto de más menos 1. Si es distinto de más menos 1, la igualdad que falla es la primera ya. Si es la primera la que falla, entonces también son secantes en una recta. Entonces ya queda estudiada la posición relativa en función del valor de m. Vamos con el apartado B. Calcular los valores de k y m para que los puntos A, B y C estén alineados. Para que tres puntos estén alineados, pues está claro que vamos a coger el vector AB y el vector AC. Y el vector BC, el vector AB y el vector BC, por ejemplo. Podríamos coger el vector AC también, pero voy a coger el vector AB, que contiene el parámetro K, y el vector BC, que solo contiene el parámetro M. Si los tres puntos están alineados, esos dos vectores son dependientes, están en la misma dirección. Eso es evidente. Si tengo tres puntos alineados y los uno con vectores, esos vectores están en la misma dirección, entonces son dependientes. Si son dependientes, el rango formado por dichos vectores tiene que ser 1, porque el rango es el número máximo de vectores linealmente independientes, pero resulta que estos dos son dependientes, entonces tiene que ser 1. Para que el rango de esta matriz sea 1, los menores de orden 2 posibles que pueda coger tienen que ser 0, porque si no el rango sería 2. Entonces ya el primer menor lo igualo a 0. El primer menor es menos 1, 9, 2 menos k menos 1. El primer menor de orden 2, aquí lo tengo, tiene que ser igual a 0. Haciendo el determinante me queda 1 menos 18 más 9k. 1 menos 18 más 9k tiene que ser 0. Despejando k es 17 novenos. K es 17 novenos. Ya tengo un valor de k. ¿Va a ser la solución? Todavía no lo sé. Ahora voy a tratar de averiguar el valor de m. Entonces cojo otro menor que va a ser el menos 1, 9 y el 0, m menos 1. Menos 1, 9 y 0, m menos 1. También tiene que ser 0. Razonando de la misma manera y haciendo el determinante, obtengo que m tiene que ser 1. Bueno, y me faltaría el menor formado por las dos últimas columnas. Pero con las dos últimas columnas y comprobar si ese valor de k y ese valor de m me verifican que el menor es 0. Pero vemos que sí, porque si m vale 1, ya vemos que ahí hay una columna de 0 y el determinante va a ser 0. Así que todos los menores de orden 2 posibles de esta matriz son 0. Eso quiere decir que el rango es 1. Si el rango es 1, ya hemos demostrado que los vectores son linealmente dependientes y por tanto están alineados. Los puntos están alineados. Vamos con el apartado C, escribir las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos P y Q. Bueno, las soluciones marco. Vamos con el apartado C, decía, escribir las ecuaciones de la recta que pasa por los puntos P y Q. Bueno, para determinar una recta necesito un punto, que en este caso voy a tomar P, podría tomar Q también, no hay ningún problema, voy a tomar P por ser el primero, y voy a tomar como vector directo el vector que une P con Q, es decir, el vector PQ. Entonces, PQ, recordar que es Q menos P, se hacen las coordenadas de Q menos las coordenadas de P, y me queda el vector 9, 1, 0, y el punto P. Bueno, pues las ecuaciones paramétricas ya tenemos que saber que son x igual a la primera coordenada del punto más 9
por alfa, que es el parámetro, de ahí que se llamen paramétricas, porque vienen dados los puntos de la red en función de un parámetro alfa, en este caso le llamamos alfa, y igual a 2, que sería la segunda coordenada del punto, más 1, que es la componente del vector por alfa, y z, que sería la tercera componente del punto 1, más 0 por alfa. Al multiplicar por 0 ya evidentemente ya no me queda, ya no lo indico. Y esas serían las ecuaciones paramétricas. Ya está solucionado eso. Y luego me piden la ecuación implícita del plano perpendicular a la recta, que pasa por el punto 1, 1, 1. Bien, si el plano tiene que ser perpendicular a la recta, eso quiere decir que el vector director de la recta es perpendicular al plano. En otras palabras, el vector director de la recta es el vector normal del plano. Y el vector normal del plano son los coeficientes de la x, y z del plano precisamente. Así que el vector 9, 1, 0 son los coeficientes de, o nos dan los coeficientes de x y z. Es decir, sería el plano que estoy buscando sería 9x, es decir, 9 por x más 1 por y más 0 por z y más una constante igual a 0. ¿Cómo averiguo la constante? Pues la constante la averiguo sabiendo que el plano me contiene al punto 1, 1. Si el plano me contiene al punto 1, 1, ese punto tiene que verificar la ecuación, y por tanto 9 por 1 más d tiene que ser 0. Si 9 más 1 más d tiene que ser 0, d tiene que ser igual a menos 10. Así que la ecuación que estoy buscando es el plano 9x más y menos 10 igual a 0. Vamos con el cuarto y último ejercicio. Bien, da respuesta a los apartados siguientes. La probabilidad de que un chico recuerde regar su rosal durante una cierta semana es de 2/3. Si se riega el rosal, sobrevive el rosal, evidentemente, con probabilidad 0,7. Si no, lo hace con probabilidad 0,2. Al finalizar la semana, el rosal ha sobrevivido. ¿Cuál es la probabilidad de que el chico no lo haya regado? Bueno, lo podemos hacer por un diagrama de árbol que se ve muy bien. El chico puede regarlo o no recordarlo. Entonces, si lo recuerda, si lo riega, el rosal sobrevive o fallece. Aquí puse una F. Es que el poner los sucesos con barra encima a mí me resulta incómodo haciéndolo con este procedimiento, con este programa, así que le voy a llamar riega R, no riega N, de no riega. S sobrevive y F pues fallece o fenece o como queráis. Y lo mismo aquí. Si no riega, sobrevive, y aquí no sobrevive. Bueno, entonces me dice que lo riega el 2/3 de las veces. Entonces la probabilidad de que lo riegue, porque lo recuerda, es 2/3. Y no lo riega 1/3 restante, ¿no? Ahora me dice, si lo riega, si se riega el rosal, este sobrevive con probabilidad 0,7. Es decir, la S tiene probabilidad 0,7. Y aquí tendría, el rosal se moriría con probabilidad 0,3. Tienen que sumar 1 siempre las ramas convergentes. Ya no lo voy a indicar, ya no lo escribo. Y luego me dice que, como dato del ejercicio, me dice que si no lo regara, sobrevive con probabilidad 0,2. Entonces 0,2 y aquí sería 0,8. Bueno, pues entonces me dice, al finalizar la semana resulta que el rosal ha sobrevivido. Eso es una información preliminar, un condicionante. Y partiendo de ese hecho de que el rosal ha sobrevivido, me piden cuál es la probabilidad de que el chico no lo haya regado. ¿Cuál es la probabilidad de que el de N condicionado a que el rosal haya sobrevivido, condicionado a S? Me están pidiendo la probabilidad de N condicionada a S. La probabilidad de una condicionada es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad del suceso que determina la condición, que en este caso es de que ha sobrevivido, es decir, de S. Pues vamos al árbol y ya vemos que la probabilidad de que no lo riegue y a su vez haya sobrevivido es 1/3 por 0,2. Mientras que la probabilidad de que haya sobrevivido en general puede venir de que lo riegue, puede venir de esta rama o puede venir de esta otra rama, de que no lo riegue, es decir, 2/3 por 0,7 más 1/3 por 0,2. Eso sería la probabilidad pedida. Bien, haciendo operaciones aquí, 0,125. Apartado A, resuelto. Apartado B. Una fábrica produce piezas cuyo grosor sigue una distribución normal de media 8 centímetros y desviación típica 0,01 centímetros. Calcular la probabilidad de que una pieza tenga grosor comprendido entre 7,98 y 8,021 centímetros. Este es un problema de probabilidad normal, de lo más normal, valga la redundancia, de lo que acabo de decir.
Lo primero que tenéis de lo que tenéis que aseguraros en una distribución normal es que las unidades estén todas medidas en lo mismo. Entonces aquí tengo la media, son centímetros, la desviación típica son centímetros y los valores de la variable con los que tengo que trabajar también son centímetros. Entonces ya está todo en condiciones sin necesidad de hacer ningún cambio. Pero en algunos problemas nos pueden dar unas unidades en metros, otras en centímetros, entonces hay que unificarlas todas, no lo olvidéis. Bueno, pues vamos al problema en cuestión. Aquí no hay ningún problema de unidades y me están pidiendo la probabilidad de que x, que sería la distribución normal, aquí debería ser una x mayúscula, esté comprendido entre 7,98 y 8,021, donde x representa el grosor de la pieza que produce de las piezas que produce la fábrica. Bien, vamos a pasar a la normal tipificada 0,1, que son la que tengo las tablas, y para tipificar recordar que la x pasa a llamarse z, porque es la normal tipificada, y la x hay que restarle la media y dividir por la desviación típica. En nuestro caso, aquí tengo el 7,98 tipificado y aquí tengo el 8,021 tipificado. Los valores de esta resta de estos cocientes me van a dar -2 para este valor y 2,1 para este. Bueno, pues una vez que ya tengo la desigualdad, sé que va a ser la probabilidad de z menor que 2,1 menos la probabilidad de z menor que -2. El problema es que el -2 no me viene a la tabla, entonces lo paso siempre como 1 menos la probabilidad de z menor que 2. Así que al final me queda esto. Y me voy a la tabla para averiguar qué valores tiene de probabilidad acumulada hasta el 2,1 y hasta el 2. Y entonces hasta el 2 están aquí juntos, hasta el 2 es 0,9772 y hasta el 2,1 es 0,9821. Bueno, pues esos valores los pongo donde correspondan. El 2,1 es 0,9821, menos 1 más el 9772, haciendo la operación y ya tengo el resultado final que estoy buscando. Bien, y esto es todo lo que da de sí este ejercicio. Espero que los que lo hayáis hecho os haya salido bien y para los que en el futuro estudiéis la selectividad, pues que os sirva de ayuda. Hasta el próximo vídeo y os espero en el canal.